Bienvenidos al cuarto episodio de Ori Habla, un espacio creado especialmente para ustedes, madres, padres, criadores, cuidadores, maestros, familiares de niños pequeños que están interesados en aprender y en cada vez hacer lo mejor que pueden por la infancia. Gracias por estar aquí. A ti que me escuchas mientras te preparas o te tomas tu café para comenzar el día, o que me escuchas mientras preparas todo para ya salir de casa, o que estás haciendo alguna tarea repetitiva como lavar, cocinar, tal vez en el trabajo mientras te tomas un descanso, mientras estás en el gimnasio conduciendo a tu trabajo, y a ti, por supuesto, que te conectas para darme toda tu atención. Muchas gracias por estar aquí. Soy Oriana Tallaferro, soy psicóloga y soy madre de Luke, que me abrió la puerta a la dimensión de la maternidad. Y mi intención en Ori Habla es conversar sobre las cosas que nos afectan a todos de forma franca, entretejida con mi experiencia personal y profesional, desde el punto de vista menos conversado. Muchas gracias por el feedback de los episodios anteriores, gracias por dejar sus comentarios. Ya estoy haciendo la lista de los próximos episodios de acuerdo a sus sugerencias y sus necesidades. Como siempre, gracias por compartir, por suscribirse y por dejar un me gusta. Hoy haremos una revisión histórica del feminismo con la intención de promover el pensamiento crítico en pro de una crianza en equilibrio, en igualdad, en armonía. Veremos cómo el término se usa para manipular la opinión pública y para generar reacciones en los usuarios de redes sociales. Y aprenderemos cómo enseñar a nuestros niños a discernir a través del ejemplo y a detener el auge de la interacción basada en la desinformación y en el odio. ¿Qué tiene que ver el feminismo con la crianza? Es una pregunta que no esperé hacerme tan pronto. En mi experiencia, tendría Luke 8 meses probablemente, cuando ya estaba en un cole, en su primer cole, y recuerdo que enviaron un comunicado como que vamos a celebrar el Día de la Mujer, no recuerdo si era el mes de la mujer, e invitaron a que los niños fueran con algo morado, con un accesorio, con algo de ropa de color morado. Y yo, siguiendo la ola, porque no le veía nada malo, le comencé como a hacer algo para la cabeza, a Luke, que siempre ha tenido su cabello frondoso. Entonces le empecé a hacer algo como para recogerle el pelo de color morado. Y una persona cuando lo ve, me dice, o sea, me hizo saber con su expresión que no estaba de acuerdo con eso. Y me llamó mucho la atención y pregunté por qué tenía de malo. ¿Qué tenía de malo que mi hijo llevara algo morado al cole si estaban celebrando el Día de la Mujer? Y esa persona me explicó que al yo ponerle ese símbolo, por esa razón, estaba haciendo que mi hijo participara de un evento que se asociaba con mucha frecuencia a temas políticos y que mi hijo no estaba en realidad en la edad de saber lo que estaba haciendo ni qué representaba su símbolo, y me pareció muy válido. De hecho, no le puse lo que le había preparado y comenzó como este pensamiento en mí em, de tener, mm, primero pensar y yo continuar explorando el tema del feminismo porque ha cambiado mucho. A ver, a mí me enseñaron el movimiento, habrá sido en historia universal, en bachillerato, em, y bueno, aprendí lo que se enseñaba en ese momento, luego yo fui también juzgando por las cosas que veía a mi alrededor, y por las cosas que yo ya había aprendido y por las nuevas cosas que iba investigando. Pero claro, a partir de ese momento yo quería estar mejor informada de lo que representaba el feminismo hoy en día. Luego, bueno, ya en ese momento venía como un auge de desinformación en referencia al feminismo, pero luego como que se ha puesto más popular y se ha usado mucho más el término para generar odio. Y bueno, sin ánimos, realmente sin ánimos de ofender, pero sí eso me hizo cuestionar todos los símbolos a los que nosotros podemos asociar a los niños
o sí, todos los símbolos que podemos usar en la crianza de nuestros hijos sin que ellos sepan lo que estamos utilizando y que se asocian con movimientos políticos, con movimientos sociales, con creencias y con incluso estilos de vivir que ellos no han tenido tiempo para ni tienen la madurez, ni están en el momento de desarrollo para considerar si quieren participar o no. Y ponemos un ejemplo muy común en mi cultura y en la religión de la que vengo, que es utilizar la cruz. Entonces dejo eso ahí en suspenso. No voy a comentar más nada. Seguramente que lo comentaré en mi espacio que tengo en Patreon, donde siento que puedo hablar sin censura. Pero déjenme un comentario a ver qué piensan de este tema. Sí, claro, porque una cosa es la fe que yo tengo y la espiritualidad y mi conexión que yo tengo con mi creencia, y otra cosa es lo que ese símbolo significa para muchas otras personas. Entonces a las personas ver a mi hijo usando un símbolo lo juzgan y estará él de acuerdo o no, o tendrá él o ha tenido él el tiempo para pensar si quiere ser identificado con ese símbolo, sabiendo todo lo que puede significar para diferentes personas. Entonces eso también es un símbolo y de allí en adelante comencé realmente a considerar incluso cosas tan sencillas o que se pudieran pensar que son tan sencillas como una ropa con camuflaje que le regalan un montón y que son hermosas y le quedan preciosas y me encanta el color verde, pero tiene un significado. Entonces, pues, no sé, he empezado a considerar todo esto y por eso el capítulo de hoy. Voy a comenzar definiendo qué es el feminismo. Dentro de lo que podemos encontrar que significa feminismo, también vamos a encontrar lo que no significa feminismo. Vamos a aclarar algunos conceptos que se repiten mucho, considero yo, sin saber realmente qué significan. Y también vamos a ir viendo que es algo que se va a repetir a lo largo de todo el capítulo porque realmente estoy usando el movimiento del feminismo, o el término incluso del feminismo, como un ejemplo de cómo se manipula la información, cómo se manipula la percepción a través sobre todo de las redes sociales y cómo eso puede impactar en nuestra crianza, cómo eso puede impactar en la forma en la que nosotros sembramos valores de investigación, de discernir tú y estar tú bien informado antes de crearte un juicio sobre una persona, sobre un movimiento, o sobre el mundo incluso, antes de crearte tú una realidad del mundo a través de lo que ves en redes sociales que, repito, es entretenimiento, no es información. Yo acá estoy intentando dar información, sin embargo, lo puedes ver solamente por entretenimiento y no tomar lo que digo, solamente tal vez te motive a investigar tú por tu propia parte, ¿no? Entonces, ¿qué es el feminismo? Aquí comenzamos a ver las diferencias. Si tomo la definición actual de la Real Academia Española, dice doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Entonces, vamos a otra fuente, la Enciclopedia de Filosofía de Stanford. El feminismo es tanto un compromiso intelectual como un movimiento político que busca poner fin a la opresión basada en el género. Motivado por la búsqueda de la justicia social, el feminismo ofrece diversas perspectivas sobre fenómenos culturales, económicos, sociales y políticos. Analiza cómo ciertas normas han sido utilizadas para excluir, marginar y oprimir a las personas en función de su género, y cómo las identidades de género se han conformado para mantener las normas de una sociedad patriarcal. Además, explora cómo sería una sociedad justa en términos de igualdad de género. Más adelante vamos a entrar dentro, a tratar de como enfocarnos un poco más en todos los diferentes conceptos que ya estamos viendo que están saliendo a flote solamente con mirar qué significa el feminismo. Y quiero nombrar por último en la definición del feminismo un autor que se llama Bell Hooks. Tiene un libro que se llama El feminismo es para todo el mundo y define el feminismo como un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Él enfatiza que el feminismo no se trata de odiar a los hombres, sino de transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad de género. También destaca la importancia de un feminismo inclusivo, accesible y comprometido con la justicia social para todas las personas, sin importar su género, raza o clase social. A pesar de que el término feminismo implica, y en su inicio
como lo dice la RAE, el favorecer a las mujeres, por el mismo origen de la palabra, se ha convertido en un movimiento que busca la igualdad. Y últimamente, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero a partir de la segunda, tercera ola del feminismo, incluye, o sea, se evidenció la necesidad de la igualdad observando no solamente el género, sino todas las dimensiones del ser humano. Y por eso se ha complicado tanto el feminismo. Y por eso yo entiendo que muchas personas no entiendan de qué se trata. Vamos a continuar. Voy a hacer un apartado para definir lo que es patriarcado y lo que es matriarcado. Y esto lo hago porque ahí en la palabra patriarcado se asocia con el feminismo, pero se asocia también de una manera negativa, cuando en realidad es un concepto totalmente válido para definir algo que todos vivimos. Según Bell Hooks, el patriarcado es un sistema social, político y económico que privilegia el dominio masculino y la subordinación de las mujeres y otros grupos marginados. No se trata solo de la opresión de las mujeres por parte de los hombres, sino de una estructura de poder que afecta a toda la sociedad, incluyendo a los propios hombres, al imponer roles de género rígidos y fomentar la violencia, la competitividad y la represión emocional. El matriarcado no es lo contrario al patriarcado. Yo recuerdo que una vez en un grupo donde creo que había muchas personas que se identificaban como feministas, yo dije, Venezuela es una sociedad matriarcal. Y claro, esto de lo que yo aprendí, lo que entendí, lo que significaba el matriarcado en la universidad, donde también tuve que ver sociología, y hubo un rechazo a esa idea. Pero claro, las personas ven como algo excluyente el matriarcado no puede existir una cosa y la otra a la vez, y es todo lo contrario, y explico. El matriarcado se refiere a un sistema social en el que las mujeres, especialmente las madres, ocupan posiciones centrales en la organización política, económica y familiar. Aunque el matriarcado no implica la inversión directa del patriarcado, representa sistemas donde las mujeres tienen roles centrales y las relaciones se estructuran en torno a la equidad y a la colaboración. Eso hay autores que han hecho esa diferencia en las sociedades eh, bueno, acá viene, perdón, porque es que hay otro término que se llama matrilineales o matrifocales, que es por eso que existe la confusión. ¿Cómo puede existir el matriarcado y el patriarcado a la vez? Porque el matriarcado, como ya hemos mencionado, no es lo opuesto al patriarcado. Yo vengo de una sociedad matriarcal cuya estructura es patriarcal. Es decir, eh, em, como todos aprendimos en primaria, la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y la familia gira en torno a la madre. Yo vengo de una sociedad donde la madre organiza la vida de toda la familia. Eso se llama ahora, para diferenciarlo del matriarcado y que no se entienda como algo que no puede convivir con el patriarcado, se llama matrifocal. Es una estructura social matrifocal. La mamá es quien organiza a toda la familia, pero esto es parte del patriarcado. Yo quiero que lo entiendan. Es una mamá que está recibiendo seguramente el ingreso económico del padre. Es un padre que se ve seguramente forzado por los estereotipos de género a ser muy contenido emocionalmente, a ser el proveedor y siente una gran presión económica, eh, a no relacionarse tanto con sus hijos, seguramente a no jugar ni involucrarse en cuestiones que sean más emocionales o que se identifiquen más como algo femenino, como expresar las emociones, bailar. Eso es un sistema patriarcal en una sociedad matriarcal. Entonces, ¿qué es lo que significa matrilineales? En cuanto al linaje, que el linaje se transmite de madre a madre. Y matrifocal es lo que estoy conversando. La familia y la sociedad gira en torno a la madre. La madre es la que organiza todo. Sin embargo, no es la persona que representa el poder económico. Sin embargo, la madre seguramente se queda en casa. eh, a ver, madre y padre que se quede en casa o que trabaje no necesariamente está obedeciendo a estereotipos de género. El problema es cuando lo haces por obedecer a los estereotipos de género. Ese es el problema, cuando tú sientes que como mujer tú quisieras no tener hijos o quisieras
tener hijos, pero también tener una profesión y de repente que sea el padre, si es una familia madre-padre, ser el padre el que se quede en casa cuidando a los hijos y tal vez tú como hombre también quisieras estar más tiempo con tus hijos, quisieras no tener que estar trabajando tanto o con tanta presión económica y tal vez que sí, que de vez en cuando fuera la mujer la que trajera el dinero a la casa y tú quedarte como amo de casa, pero sientes la presión social de que si haces eso pues no estarías cumpliendo con tu rol como hombre. Eso es patriarcado. ¿Qué no es feminismo? Sentí la necesidad de hacer este apartado por una palabra que se repite, lamentablemente eh, está normalizada y quiero que tú, que me estás escuchando, si quieres, por favor, em, conectarte en este momento con mi intención en hacer esta aclaración en pro de un mundo mejor, de personas más informadas, de personas más sensibles y de promover el respeto y con nuestro ejemplo criar también una generación que sea respetuosa. El término feminazi es un término peyorativo. Obviamente combina las palabras feminista y nazi. Fue popularizado en los años 90 por el locutor estadounidense Rush Limbaugh para definirse despectivamente a las feministas que según él llevaban su lucha al extremo. Y ahora veremos qué significa el extremo feminista. ¿Existe realmente un extremo feminista? ¿O existen movimientos feministas? ¿Existen cosas que están asociadas y realmente ligadas al feminismo y cosas que no? El término feminazi se usa para desacreditar y ridiculizar el feminismo equiparándolo con actitudes extremistas. No tiene base real en la ideología feminista, es un término usado principalmente por opositores del movimiento. No es un concepto académico, es un insulto usado para deslegitimar el activismo feminista. Promueve la ignorancia y el odio que deriva de ella y lamentablemente en consecuencia las personas que hacen contenido desde esta perspectiva lucran de ello. Esa es otra cosa muy importante que como les dije quiero que sea el hilo principal de esta conversación. Cuando tú adoptas el término feminazi como propio, como algo válido, porque lo ves repetidamente usado de forma inadecuada y no sabes que está siendo usado de forma inadecuada, es un término que no debería usarse y punto. Cuando interactúas con ese contenido específicamente en redes sociales, incluso si es comentando tu desagrado hacia la promoción del odio y de la ignorancia, estás haciendo eco de esa información y estás ayudando a que la persona que lo hace con ánimo de lucrar logre su objetivo y continúe haciéndolo. Me gustaría desde este punto del planeta y del universo que si una persona después de escuchar esto puede comenzar a interactuar de forma más cuidadosa con el contenido, eso pueda cambiar eventualmente la forma como se hace contenido y cómo se lucra. Si quieres hablar de las diferentes luchas feministas, una alternativa para expresar tus acuerdos y tus desacuerdos es haciendo referencia a las diferentes olas. Y aquí vamos. Esto es feminismo y dentro de estos ideales tú puedes estar o no de acuerdo con muchas cosas. La primera ola feminista, siglo XIX, se enfocaba en los derechos legales y políticos. Por ejemplo, derecho al voto, acceso a la educación y derechos de propiedad. Ese fue el inicio, la primera vez que se usó el término feminismo y la primera gran lucha. Derechos legales y políticos, igualdad de derechos, hombres y mujeres. La segunda ola fue a partir de 1960 hasta 1980. El enfoque de la segunda ola del feminismo fue en la igualdad social, económica y reproductiva. Comienza el tema reproductivo. Luchas principales: derecho al aborto, acceso a anticonceptivos, igualdad en el trabajo y lucha contra la violencia de género. Se comienza a visibilizar la violencia de género. La tercera ola del feminismo fue a partir de 1990 hasta el 2010, que se identifica más o menos el movimiento con enfoque en la diversidad, la interseccionalidad y el empoderamiento individual. Esto es lo que estábamos conversando en referencia al término del feminismo de Bell Hooks, donde dice, a ver, la tercera ola del feminismo lo que hizo fue realmente ampliar el término y decir, si nosotros realmente lo que queremos es igualdad para todos los seres humanos, tenemos que incluir a todos, porque no todos
resume a hombres y mujeres. No, y hay, bueno, luego lo veremos, pero hay una dicotomía cuando tú dices vamos a trabajar de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Entonces, si tú lo ves desde afuera y no tienes suficiente información, puedes ver como, o puedes sentir que esta dicotomía es contradictoria y que el movimiento se contradice en sí. Pero si tú lo ves desde adentro y con suficiente información, tú ves que es necesario trabajar desde los dos puntos de vista, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Se me ocurre eh, un ejemplo: las personas quieren estar sanas, pero solamente hacen ejercicio y no cuidan su alimentación. O sea, podemos trabajar para el cambio de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Para el cambio real, sostenible y auténtico, tienes que trabajar de las dos formas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y eso es lo que pasa cuando tú comienzas a ver las diferencias entre hombres y mujeres, porque iniciaste con una lucha que era igualdad para todos los seres humanos y te diste cuenta que dentro de lo que significa ser humano hay muchas diferencias entre todos. Entonces comienzas a definir todas las diferencias que ponen a cada ser humano en un punto diferente de la lucha y que tú necesitas considerar para entonces alcanzar esa igualdad. Y de eso se trata la interseccionalidad. Entonces, la tercera ola de feminismo en 1990, porque lucha por representar a las minorías, los derechos de la comunidad LGBTQ más, me enredo un montón con eso. Pero en fin, es representación de las minorías, porque todo el mundo necesita una representación para lograr la igualdad. Tú puedes pensar que no, pero si te informas, realmente no necesitas informarte mucho. Si te informas poco y miras a tu alrededor, tú ves la lucha de cada persona, que cada lucha es diferente. Y para lograr real igualdad, es una utopía para empezar. Tú puedes comenzar por ahí y decir, es una utopía lograr igualdad para todos los seres humanos. Pero bueno, digamos que hay personas que luchan por la utopía. Y de eso es lo que estamos hablando. También, ¿en qué se enfoca también? Que es importante mencionarlo, sobre todo al momento de criar y sobre todo para nuestra crianza, que la tercera ola del feminismo incorpora la deconstrucción de los estereotipos de género, que es algo bastante saludable para nuestra crianza porque, como lo mencionamos anteriormente, la estructura patriarcal reprime un montón tanto a la mujer como al hombre. Y si tú tienes un hijo o una hija, eh, y si tú quieres que esa persona se desenvuelva de una forma más equilibrada, de una forma, bueno, sí, más equilibrada, lo más equilibrada posible, de una forma sana, de una forma armoniosa, es necesario que te enfrentes con tus propios estereotipos de género, con las cosas que tú creíste, que tú creciste creyendo y que realmente son innecesarias para el desarrollo de un ser humano, como ligar, por ejemplo, una profesión a un género o ligar labores del hogar específicas a un género, ¿no? Y luego lo que estamos viviendo ahora es la cuarta ola del feminismo, que se enfoca en el uso de las redes sociales, denuncia de violencia de género y acoso y el feminismo digital. El feminismo digital es otro tema, es un poco complejo. Sin embargo, lo que en pocas palabras lo que hace es extrapolar la lucha feminista inicial, pero ahora al ámbito digital. ¿Qué sabemos de la cuarta ola del feminismo? Movimientos como el Me Too, como Ni Una Menos y la visibilización de la violencia sexual. Podemos ver la manipulación del feminismo, incluso con el movimiento Me Too. Más adelante lo voy a mencionar un poquito mejor. Lo que quiero que se vea es que cada lucha feminista, de acuerdo a la ola con la que la identifica, es diferente. Y tú puedes decir, bueno, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con cómo se lucha en pro de los derechos del aborto, porque es un tema muy complejo, es un tema que se tiene que estudiar nuevamente, hablando de la interseccionalidad, de acuerdo a muchos factores, como perdón, me había entrado una pestaña en el ojo. Bueno, nada, estaba cerrando el tema de las diferentes olas del feminismo. Eso, dentro de cada movimiento hay luchas diferentes, pero todas con el mismo propósito. Solamente es el movimiento corrigiéndose a sí mismo y las nuevas generaciones diciendo que es importante para mí. Yo no puedo decir actualmente que mis dificultades como mujer son las mismas que las que vivía una persona en el año 1900, ¿no? Entonces, claro, se van logrando cosas, pero también se van comprendiendo cosas. El movimiento se va haciendo más complejo y entonces va cambiando. Tú puedes decir, a ver, yo estoy de acuerdo en que todos los seres humanos deberíamos idealmente tener los mismos derechos. Estoy de acuerdo que para alcanzar esos derechos tú tengas que observar cosas como raza, condición socioeconómica, género,
identidad incluso de género, y sin embargo, pues no estoy de acuerdo con la forma como se promueven los derechos al aborto, como la forma como se lucha por los derechos al aborto en un país específico. Es normal que tengamos esa discusión. ¿Sabes qué me parece? No sé, en mi época había programas como, que yo no los veía, pero veía las publicidades y ahora mismo en recuentos, en cosas de antología y tal, que los ponen como estos programas como Laura en América y Geraldo Rivera sería, donde la gente se peleaba y la gente se conectaba y veía el show porque era, no sé, les gustaba ver eso. Entonces yo comparo eso a las personas que ven a una mujer diciendo que representa el feminismo y que está obviamente desinformada y la persona diciendo, haciendo eco de esa información, tipo diciendo que el feminismo no sirve para nada. Entonces es mejor conocer, al menos a grandes rasgos, las diferentes olas y tú decir, sí, dentro de la lucha feminista, pues yo identifico que nos beneficiaría, por ejemplo, la deconstrucción de los estereotipos de género, porque yo, siendo un hombre, no es justo que no pueda expresar cuando siento tristeza, o que no pueda expresar que me gusta bailar, y que tenga que esconderme para bailar una música que es considerada como algo femenino. Con la complejidad que implica lograr la igualdad de derechos para todas las personas se presenta la siguiente dicotomía. Aquí voy. Lograr la igualdad para todos los seres humanos, que es algo general, es algo universal, y el otro punto que es entender la interseccionalidad y deconstruir estereotipos de género, que son cosas bastante particulares. Ambos enfoques son justos y necesarios. Parece contrarios, pero no lo son. Es trabajar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El de adentro hacia afuera cada vez se va a ir haciendo más complejo y por eso se generan nombres como diferentes olas, se identifican como primera, segunda, tercera, cuarta ola del feminismo, eh, y movimientos como feminismo digital, que tú dices, ¿qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Lamentablemente, si investigas un poco con la mente abierta, eso sí, te vas a dar cuenta que tiene todo que ver. Y quiero hacer una especie de estudio de caso de estas dicotomías en una autora que se llama Rebecca Walker. Ella es hija de la autora del color púrpura, Alice Walker, si no me equivoco. Entonces, Rebecca Walker es una escritora, digamos, una de las representantes del feminismo de tercera ola. De hecho, fue ella la que acuñó el término. Ella se identificó a sí misma como feminista de tercera ola. Dijo, yo soy la tercera ola. Y entonces, un poco rebelándose en contra de su madre, que es feminista de segunda o incluso, sí, de segunda ola lo podemos decir, que es Alice Walker, la autora, como dije, del color púrpura. Me encanta que esta autora es abiertamente feminista y me gusta mucho cómo ella expresa esta dicotomía en su obra en general. Y voy a poner 4 libros, perdón. Por ejemplo, en 1996 ella editó To Be Real. Entonces ella unió varios escritos de 21 autores, si no me equivoco, donde la intención es ampliar los límites del feminismo y quería abarcar la igualdad social, política y económica para toda la humanidad. Ella viene de una crianza con una feminista donde se luchaba realmente por los derechos de las mujeres. Era una lucha muy marcada con las mujeres, romper un poco con los estereotipos de género, que fue una lucha bastante difícil, y decir, yo como mujer no quiero quedarme en casa, yo quiero tener una profesión, yo quiero ser escritora, yo quiero dar charlas, yo quiero ser profesora, yo quiero enseñar a las nuevas generaciones a pensar mucho más allá de que su futuro tenga que depender de casarse, de tener hijos. Entonces de eso venía su madre. Y ella, revelándose a eso, dice, bueno, vamos a ampliar lo que significa el feminismo, ampliar la lucha para abarcar la igualdad social, política y económica para toda la humanidad. Y esto también es feminismo. Luego, en 2009, también edita One Big Happy Family, donde igual reúne varias historias. Y la intención aquí fue ampliar la concepción de lo que es la familia, dar un vistazo de cómo hay tantos tipos de familias diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, desde afuera, que de repente no estoy involucrada, bueno, porque soy una persona heterosexual, porque tengo una familia monoparental, perdón, una familia tradicional, y vengo de una familia tradicional, etcétera, etcétera. Yo no me identifico con términos como poliamor, adopción abierta, matrimonio mixto, amo de casa,
la madre soltera, o sea, había tantas cosas que, bueno, obviamente ahora sí estoy más informada, pero es normal que una persona de mi generación, digamos, en su juventud, en el momento en el que yo crecí, no sabía que era esto. Y de repente te decían, no, esta autora feminista sacó un libro donde pone historias de poliamor y tú dices, ¿qué tiene que ver el poliamor con el feminismo? Tiene que ver que cuando tú observas una familia que que en referencia a su salud social, hablemoslo así, puede ser tan sana como la tuya y rompe con los estereotipos de género que tú tienes en tu cabeza, porque los estereotipos de género están acompañados con el rol del hombre y la mujer dentro de la familia. Entonces, claro, se incluyen conceptos que en principio tú dices que tiene que ver y comienza a inclinarte tal vez hacia el lado de que el feminismo no sabe por lo que está luchando, por ejemplo, se puede percibir así, y bueno, y tantos otros mitos que lo veremos más adelante. Luego, en el 2000, ella hizo su autobiografía que se llama Black, White and Jewish, como blanca, negra y judía. Dice, una autobiografía de un self, de una identidad cambiante, que esto también es maravilloso. Dice, yo soy tantas cosas a la vez. Esta es la dicotomía. Soy tantas cosas a la vez que me hacen tan única, al igual que el resto de los seres humanos. Todos somos tantas cosas a la vez. Todos somos multidimensionales. En ese sentido somos todos iguales. Y otra cosa muy importante es que quien tú eres, tu identidad, debe estar abierta al cambio. Asimismo, permítele a tu hijo en tu crianza, a tu pareja, a tu familia, a medida que viven su vida y que se desarrollan, a estar abiertos al cambio. Los seres humanos somos multidimensionales y somos cambiantes para permitir la evolución, para permitir la salud, para permitir la vida en armonía. Tú tienes que permitirte cambiar. Quien tú eres va a cambiar de acuerdo a tu momento de vida. Ligar una identidad, como en el caso de esta autora, donde dice, bueno, soy mujer, soy blanca, soy negra. Ligar todas esas etiquetas a tu identidad para siempre no es algo sano. Lo bueno es que tú revises ocasionalmente tu identidad y digas, ya esto cambió. Mira, no, antes no me gustaba el vino y ahora sí que lo disfruto. Qué raro, es normal. Antes me gustaba quedarme en casa, leer libros, ahora prefiero salir un poco más con los amigos. Es normal. Eres una persona que cambia. Y luego el último libro de Rebecca Walker que voy a nombrar es Baby Love, en el 2007, donde dice, es algo así como que amor de bebé, y es elegir la maternidad después de una vida de ambivalencia. Entonces aquí es donde ella dice, claro, es que la maternidad es algo que las mujeres que estudian el feminismo y que participen o no se tienen que cuestionar un montón porque está muy ligada a los estereotipos de género. De hecho, yo vengo de una sociedad de una sociedad y un tiempo en el que es raro que una mujer no tenga hijos. Es raro que a los 30 no hayas tenido hijos y, y, y no debería ser raro, pero es algo que está muy ligado a los estereotipos de género y personas de otras generaciones no lo van a entender y sobre todo también de otras culturas, incluso en esta generación, no van a entender que es muy normal si una mujer no quiere tener hijos. Es sencillamente un deseo que se tiene o no. Incluso tú puedes tener el deseo y decidir por cuestiones muy personales no tener hijos. Mi reflexión con esto es que no se puede reducir una persona a una sola etiqueta. Si se pudiera, esta no puede ligarse a su identidad por el resto de su vida, como ya lo comentaba. Somos seres cambiantes, multidimensionales. Que yo sea feminista, por ejemplo, no quiere decir que apoye el otro ejemplo que puse anteriormente, la forma en la que se promueve el derecho al aborto en determinado país, en determinado momento. Bueno, un breve repaso histórico, ya vimos las olas y la intención de ver las olas del feminismo fue sobre todo para llamar la atención en referencia al uso
de las luchas feministas en tu mente cuando te estés expresando en referencia al tema y ya no sea necesario de repente decir, no, es que esa es una feminista extremista o que, yo no sé, que odia a los hombres, que es otro mito que veremos más adelante, sino que puedes identificarte diciendo, bueno, es que es un feminismo que está luchando mm, por cosas que yo no comparto. Y punto. Ahora el breve repaso histórico, más que todo para observar cómo siempre ha existido la manipulación histórica, y esto no solamente es con el feminismo, pero el tema de hoy es el feminismo. También considero muy necesario estar atentos a cómo la historia y la política y las personas en el poder están intentando manipular la opinión pública constantemente y cómo eso afecta a nuestra crianza. Nuevamente, son temas que yo de verdad pensaba que no iban a tener nada que ver con mi crianza, al menos no hasta que mi hijo tuviera la edad para conversar estos temas, y lamentablemente tienen todo que ver con mi maternidad, con la forma de vivir mi familia y mi crianza. Ahora mismo en la Comunidad Valenciana nos están obligando, así lo voy a decir acá, a los padres a elegir si queremos que nuestro hijo sea educado en una lengua o la otra. No tenemos otra opción sino elegir. Las consecuencias de esa elección las podemos conversar. Las motivaciones de imponer esta elección las podemos conversar y son temas para otro lugar y para otra ocasión. Sin embargo, por cuestiones políticas, se está viendo afectada la educación de nuestros hijos. Y estoy hablando de un niño de 3 años. Estoy hablando de que este niño está viviendo, estos niños están viviendo y vivirán las consecuencias de algo político. No me gusta participar en la política, no estoy enterada de la política hasta que me llega a mí y me afecta, como en este caso. Entonces, yo quiero, durante toda esta conversación, abrir la alerta a que sí que tenemos que estar atentos a cómo nos intenta manipular a través de la historia con todo lo que existe. Es decir, todo lo que suceda orgánicamente o generado por grupos específicos va a ser manipulado a favor de uno o a favor de otro. Entonces, cuando yo me expreso en referencia a las mujeres que se visten de una forma, a las mujeres que yo tengo mis prejuicios y que tengo identificadas como algo específico, cuando yo me refiero a ellas, idealmente yo estar consciente de que mi prejuicio y que mi visión de esas personas seguramente obedece a una manipulación de la opinión pública. A ver, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál fue el inicio aunque ya hablamos de las olas, si yo te pregunto en qué momento tú puedes indicar o tú recuerdas que fue la primera lucha feminista, qué te viene a la mente, qué te viene a la mente, entonces tú vas a empezar en como que, bueno, en marzo es el mes de la mujer, de repente es una cosa de las que dice, coméntame a ver qué piensas de esto. Bueno, el feminismo comenzó con de repente una huelga de trabajadoras textiles, un incendio, por allá me puedes comentar también. Eso es parte de la manipulación histórica, considero yo, por muchas razones. En 1879, mucho antes de la primera huelga de mujeres, de la primera protesta por parte de mujeres trabajadores, en plena Revolución Francesa, una señora llamada Olympe de Gouges, que yo creo que estoy pronunciando siempre su nombre mal. Bueno, ella lo hizo después, pero a ver, ella lo hizo en 1791, pero ajá, perdone. Es que el tema no sé, tengo un tema. Tengo un tema y yo creo que es porque estoy rodeada de personas que no comprenden ni que están abiertas a conversar. Y yo honestamente siento que esto impacta mucho en la forma en la que mi hijo está creciendo. Porque empieza desde cómo se viste, cómo está ligada a la forma como un niño decide vestirse. Porque sí, como un niño decide llevar el cabello. O sea, mi hijo hace poco me dijo cosas como que yo no voy a usar coleta, porque las coletas son para las mujeres. Y yo sé que esas son cosas que vienen de alguien que la ha escuchado decir esas cosas. Y por eso quiero informar mejor,
que las personas entiendan cómo esto está asociado a un estereotipo de género que perjudica a todo el mundo. 1789, plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todos lo estudiamos esto en Historia Universal. Si mal no recuerdo, era fraternidad, libertad e igualdad para todos. Pero escucha, fraternidad, no sororidad. Tú dices, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, han usado el término hombre y ciudadano para abarcar a todos, hombres y mujeres. Pues no. Y esto se prueba con que un año después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se hizo una solicitud formal a esta asamblea para que extendiera los derechos civiles y políticos a las mujeres, y la petición fue negada, afirmando que la declaración que tanto admiramos, que surgió de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre y del ciudadano, abarcaba solamente eso, hombres y ciudadanos. Las mujeres podían seguir siendo subyugadas, no estaban incluidas. Entonces esta autora, Olympe de Gouges, en 1791, 2 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sacó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Básicamente tomó los 17 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los puso, o sea, cambió la palabra hombre por mujer, ciudadano por ciudadana. Fue básicamente lo que hizo. Por ejemplo, el primer artículo. Los hombres, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Qué bien, debería decir los seres humanos, vale, pero la Asamblea Nacional Constituyente Francesa se refería solo a los hombres. Y entonces Olympe de Gouges dice, la mujer nace libre y sigue siendo igual al hombre en derechos, ¿sí? Entonces así hizo toda la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y esto comenzó una real lucha, bueno, que ya había comenzado antes, pero de alguna forma formalizó y expuso de una forma que tú la puedes ver incluso caricaturesca, que es algo también muy necesario en las luchas, cuando tú, para evidenciar la diferencia que hay, para evidenciar la injusticia, la hipocresía, tú haces como una caricatura de la situación, porque en realidad lo que está, o sea, ella no se inventó nada. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaba y fue aprobada y fue un movimiento importante que cambió la historia universal, que fue la Revolución Francesa. Y sin embargo no incluía a las mujeres. Entonces ella expuso eso con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y a partir de allí hubo como un fomento y un movimiento que fue ganando fuerza para que se incluyera también los derechos de la mujer dentro de la declaración, que debería ser de los derechos humanos en principio. Cuando Olympe de Gouges muere, 3 años después, ella muere en 1793, y 2 años después de escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, fue sentenciada por sus afiliaciones políticas, vamos a decirlo así, que no necesariamente tenían que ver con el feminismo. Pero al ella ser sentenciada a muerte con un grupo político, todos murieron en la guillotina, el informe de su muerte por parte del organismo francés, o sea, el informe de salud pública de la muerte de esta persona, ponía, entre otras cosas, nacida con una imaginación exaltada, confundió su delirio con una inspiración de la naturaleza. Escuchen esto. Parece que la ley ha castigado a esa conspiradora por haber olvidado las virtudes que corresponden a su sexo. Es como el hachazo final, es como la última daga en el corazón. O sea, esta persona expuso la hipocresía no quiero decir de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sí, en referencia a que todos debemos ser iguales, pero te estás hablando solamente de los hombres, y ahora vamos a tener que luchar las mujeres, que también luchamos en la Revolución Francesa a la par de los hombres, pero ahora vamos a tener que luchar también para tener los mismos derechos, cuando en principio la lucha era por los derechos humanos. Y tú resumes el legado de esa mujer poniendo en el informe de su muerte, en el informe público de la salud pública de su muerte, que ella olvidó las virtudes que corresponden a su sexo.
que no corresponden al mío como varón, ¿verdad? Que son solamente virtudes que deberían tener las mujeres y no los hombres, porque hay una diferencia, porque no somos lo mismo. Y estoy reafirmando con tu muerte, o en tu muerte, mejor dicho, la estoy utilizando para reafirmar que somos diferentes hombres y mujeres en derecho y en virtud. Ahora, 1857, más de 60 años después. Esto es lo que seguramente te vino a la mente cuando te pregunté dónde comenzó la lucha feminista. Huelga de mujeres trabajadoras textiles en Nueva York y otras ciudades. La mayoría de las personas va a decir fue en Nueva York, en otras ciudades. Toda la historia en referencia al feminismo va a depender, lo que tú averigües, lo que tú leas, va a depender de dónde lo busques. Y eso es la mejor evidencia que tengo de la manipulación histórica del movimiento. Lo puedes buscar. Diferentes fuentes y van a decir cosas distintas. Por ejemplo, 1857, 8 de marzo, huelga de mujeres trabajadoras textiles en Nueva York. Y no todas las fuentes van a decir que esta huelga también se dio en otras ciudades de los Estados Unidos. Marcharon en protesta por las condiciones laborales injustas y los derechos desiguales para las mujeres. Fue una de las primeras huelgas organizadas por mujeres trabajadoras, durante la cual exigieron una jornada laboral más corta y salarios decentes. Esto resultó en que se formó el primer sindicato formado por mujeres, en el que participaban mujeres en la historia. Y luego se repitió en 1908. Las mujeres exigieron esta vez el voto electoral, protestaron contra las pésimas condiciones laborales y sobre todo, que no lo ves mucho cuando revisas la historia, que estas mujeres estaban protestando sobre todo contra el trabajo infantil. Estaban trabajando inmigrantes menores de edad en condiciones pésimas y parte de la lucha era esa. La policía recibió una orden de dispersar la manifestación. Esto es algo que tampoco se ve en todas las fuentes donde buscas qué pasó el 8 de marzo del 57, perdón, en 1908. Y bueno, nada, reprimieron la manifestación de una forma excesiva. Y en 1911, un acontecimiento trágico, depende de donde busques la información, te va a decir que el 25 de marzo de 1911 hubo un incendio en una fábrica, la fábrica se llamaba Triangle Shirtwaist. Murieron 146 mujeres y hombres, muchos eran inmigrantes y había menores de edad. Va a ser muy difícil saber la cifra exacta de cada grupo que murió. Algunas fuentes van a decir que el incendio fue accidental. Incluso hoy en día tú lo buscas y algunas fuentes van a decir el incendio fue accidental. En ese momento incluso se utilizó el incendio de acuerdo a intereses políticos para decir cosas como que fue a causa de la industrialización. Otro grupo lo utilizó para decir que fue a causa de la inmigración, lo cual me suena muy, muy conocido aún lamentablemente hoy en día. Y hay otro grupo que te va a decir, basado en el hecho de que el incendio se dio durante una huelga de permanencia en el lugar de trabajo por parte de las mujeres, te va a decir que el incendio fue intencional, probablemente se escapó de las manos y que las puertas estaban cerradas desde afuera. Murieron 146 personas. Ese es el hecho. Hubo un incendio. Murieron 146 personas durante una huelga en permanencia en lugar de trabajo por parte de las mujeres trabajadoras. Y en la actualidad, una forma que yo considero muy evidente y muy perjudicial para nuestra sociedad es el uso del movimiento, por ejemplo, Me Too, que es de la cuarta ola, como un arma. Y voy a mencionar a la cobertura que está haciendo Candace Owens de todo lo que está pasando en Hollywood y cómo se está utilizando desde el principio del movimiento Me Too como un arma para amedrentar, y tenemos casos como, en fin, no voy a nombrar los casos porque ya se sale del tema de la crianza, pero sí es importante reconocer como que no todas las personas que dicen que se identifican con el feminismo están desinformadas, por ejemplo. No todas las personas feministas están desinformadas. Hay muchas que se identifican y están desinformadas. Hay muchas personas que manipulan la lucha feminista a su favor. Personas que utilizan el movimiento Me Too incluso en contra de las mujeres. ¿Y qué está pasando ahorita? Que en principio fue un movimiento que decía, creámosle a todas las mujeres. Me gusta que, por ejemplo, esta periodista Candace Owens dice, creámosle a la evidencia y volvamos a la base, volvamos a tomar a todo el mundo por igual y creámosle a la evidencia. Lo que yo siento que hay es que reconocer que si esto salió de esta forma, que si el lema creámosle a todas las mujeres surgió naturalmente de esa forma, es por una razón.
Yo voy a hacer otro capítulo en referencia al tema, bueno, un tema que no puedo mencionar acá, pero que tiene que ver con una de las luchas eh, del feminismo, que es denunciar la violencia de género y denunciar la violencia sexual, la agresión. Y bueno, lamentablemente se está utilizando de forma inadecuada el movimiento y es normal que ahora mismo se le crea incluso menos que antes a las mujeres por muchas razones que han pasado con el movimiento. Si quieren ver un poco más, los invito a ver Candace Owens, se llama la periodista. Esto es una forma de manipulación, como se está utilizando el movimiento Me Too, tanto para hacer ver mal al movimiento feminista como para usarlo a favor de las personas que quieren perjudicar a otras. También tenemos el ejemplo clásico de las imágenes durante manifestaciones de personas que dicen estar representando al feminismo, pero realmente están desinformadas e incluyen solo los testimonios de este tipo de personas haciendo una falsa representación de la persona feminista. Entonces, ¿con qué intención se hace? Y comúnmente es para generar la interacción motivada por el rechazo. Genera la interacción en el usuario de red social por el rechazo a lo que están viendo. Y lamentablemente muchas personas toman ese contenido como una representación, una muestra representativa de la realidad. Y eso es muy lamentable. Incluso ya habrá otras personas que también lo pueden tomar como ejemplo a seguir y entonces reproducen ese estereotipo de mujer, entre comillas, feminista, que lo que está es desinformada. Ahora nombrar algunos mitos y malentendidos sobre el feminismo. Por ejemplo, cosas que escucho comúnmente y quiero llamar a la reflexión. La cortesía. Se escucha la frase, al pagar la cuenta ya no son feministas. Invitar a alguien a tomar un café, invitar a alguien a comer, no es algo exclusivo de un género. Dejar que alguien pase adelante, por ejemplo, abrir la puerta y dejar que alguien pase adelante, o levantarse para ceder el asiento. Esos son actos de cortesía, no son cosas inherentes al género. Si tú crees que debes hacerlo por tu género, entonces te beneficiarías de la deconstrucción de los estereotipos de género y te beneficiarías de la lucha real del feminismo, que es la igualdad. Porque, ¿por qué sentirte obligado a ser cortés? La cortesía es solamente un valor inherente al ser humano, no al género. Otra cosa que escucho comúnmente, las mujeres no pueden hacer el mismo trabajo que los hombres. Dentro del mundo laboral existe algo que se llama descripción de roles por competencia. Cuando tú seleccionas una persona para un rol determinado, el rol, la selección, en el deber ser es basarse en las habilidades necesarias para esas competencias. Por ejemplo, para ser policía, saqué un ejemplo de un grupo de policía. Se define que las habilidades requeridas para las competencias de rol son acondicionamiento físico, uso de la fuerza y legítima defensa, armamento y tiro policial, conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, operación de equipos de radiocomunicación y primer respondiente. Entonces tú creas pruebas para evaluar esas habilidades que no tienen nada que ver con el género. Tú dirás, es que un hombre es más fuerte que una mujer. No, no necesariamente. Puedes ver ejemplos en la vida real, no tienes que ir muy lejos y mirar. Hay muchas condiciones que hacen que una persona sea más o menos fuerte. Y punto. Lo que sí es cierto es que existe discriminación en el mundo laboral, tanto por el género como por la raza, como el país de origen, y sigue siendo lo que es, discriminación. Si tú, incluso, bueno, parece que se está viendo ahora mismo con el miedo a la mala publicidad y a la manipulación, al parecer está ocurriendo que contratan a mujeres solo porque son mujeres, como para que ese cuerpo específico o ese grupo específico no sea identificado como machista o qué sé yo. Y bueno, y las personas no tienen las habilidades adecuadas y tal vez no puedan, incluso con entrenamiento, lograr tenerlas porque
porque bueno, somos personas, tenemos diferentes diferencias individuales y tenemos condiciones diferentes y no todo el mundo puede aprender a hacerlo todo, ¿vale? Eh, entonces, si esto fuera cierto, porque lo de la discriminación en el ambiente laboral existe, lamentablemente, no solamente por el género, pero enormemente por el género, y yo soy una persona discriminada por mi género, y no solamente por mi género, sino por mi maternidad, y por eso inició este proyecto maravilloso, porque yo estuve 2 años desempleada o sea, con experiencia, con educación, yo no paré, o sea, yo no sé, mira, no sé cuántas certificaciones hice en ese tiempo. No, no es cuestión. No, hay un punto en el que no es cuestión de competencia, es cuestión de discriminación. Soy una mamá y tengo un hijo muy pequeñito y no me quieren, porque mi hijo pequeñito se va a enfermar mucho y necesita todavía mucho de mí. Y punto. Esa es la realidad. Yo trabajé en recursos humanos, yo tenía que luchar con ¿cómo se llama? Con las ganas de discriminar que tenían los altos directivos. Las ganas de que, uy, no, pero si es mujer, ¿qué edad tiene? 30 años. ¿Y no tiene hijos? No. ¿Y está casada? Sí. No, 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 esa va a tener hijos pronto, va a quedar embarazada. Entonces, claro, obviamente no hay preguntas que no están permitidas dependiendo de la jurisdicción en la que tú ejerzas los recursos humanos. Hay preguntas que tú sencillamente no puedes hacer y eso facilita la lucha del representante de recursos humanos para no tener que estar constantemente diciendo al directivo no puedes preguntar eso, yo no puedo discriminar, no puedo no darle el empleo a una persona que está completamente capacitada solamente porque acaba de ser madre. Y cosas como que el permiso de paternidad sea igual al permiso de maternidad ayuda enormemente a que se termine la discriminación en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque un CEO al emplear o al decidir emplear una mujer o un hombre que está en edad reproductiva es el mismo riesgo. Dices, no vas a discriminar a la mujer porque puede ser que quede embarazada pronto. Pues el hombre también puede ser que tenga un hijo pronto y punto. Bueno, me fui un poquito del tema, pero sigue siendo discriminación. Yo quiero que quede claro que se le hace incluso el lado opuesto, que es porque hay personas que tienen esta discusión conmigo y me dicen, no, pero es que lo que pasa es que están contratando personas para un rol solamente por su género y no porque tienen las capacidades para cumplir. Y yo digo, si tú estás haciendo eso solamente por el género, estás perjudicando a la persona y estás perjudicando al movimiento. Y es todo lo que voy a decir. El último mito que quiero mencionar sobre el feminismo es el odio a los hombres. Hay muchas razones por las que una persona siente real aversión a los hombres, independientemente de su género. Puedes identificarte con cualquier género y tener una real aversión hacia los hombres. Hay muchas razones. Ninguna es el feminismo. Lo que sí puede pasar es que personas que sienten rechazo hacia los hombres y a la vez no tienen suficiente información, o sí tienen información pero está sesgada o está manipulada, se identifiquen como feministas. Eso sí que pasa con mucha frecuencia. Te identificas con la lucha feminista y tienes, digamos, subyacente una aversión por determinadas razones a los hombres. Eso sí que puede pasar, claro que sí. Pero no tiene que ver con la lucha feminista. La clave es tú, como persona que está recibiendo esta información, que está recibiendo este testimonio, que está observando a esa persona y que de repente esa persona es una madre del cole al que va tu hijo. De repente esa persona tiene hijos, tiene hijas y los está criando de una forma desinformada. Está criando a los niños y tal vez los está exponiendo y tal vez está exponiendo también a tu hijo porque tu hijo va al cole con esas personas. Está exponiendo a una información, a una situación en la que se está identificando un movimiento con aversión hacia los hombres. Tú tienes que identificarlo. Ojalá pudieras entrar en diálogo con esa persona, pero seamos honestos que eso casi nunca es posible. Pero solamente con tú identificarlo, tú puedes darle la información de base a tu hijo para que él pueda luego discernir, pueda comprender lo que puede estar pasando en esa familia y pueda comprender por qué sus amigos se pueden comportar de una forma u otra con esa persona, con tu hijo, con tu hija. Voy a poner un ejemplo. A ver, es que me gusta Harry Potter y quiero hacer un ejemplo con Harry Potter. Vamos a ver si.
Supongamos que eres fanático de Harry Potter. Te gusta un montón Harry Potter, te has leído todos los libros, te has visto todas las películas, es un tema que te apasiona. Y de repente un día te encuentras así con una persona, pongámoslo en este mismo ambiente. Vas a buscar al niño, a la niña al cole y te encuentras con otra mamá. Y, bueno, mamá o papá, da igual, pero te dice, habla, ay, ¿te gusta Harry Potter? Sí, me gusta Harry Potter. Ay, a mí también, mi personaje favorita es Snape, por ejemplo. Te dice, no, mi personaje favorito es el profesor Snape. Y tú, ah, wow, sí, bueno, Snape es un personaje fascinante, es bastante complejo. Y te dice esa persona, sí, yo me identifico mucho con Snape porque yo odio a Harry Potter. A mí me parece patético ese personaje. Tú, que tienes suficiente información sobre Harry Potter, ¿qué vas a decir? Tú vas a decir, esta persona no sabe de lo que está hablando. Y lo dejas hasta allí o tal vez conversar un poquito más dependiendo. Pero tú vas a saber que esa persona no sabe de lo que está hablando. ¿Qué no vas a hacer? Tú no vas a empezar a decir, ah, es que todos los que se identifican con Snape odian a Harry Potter. Cierto que no lo vas a decir porque sabes que es falso, porque tienes suficiente información. ¿Y qué es lo que quiero hacer con esto? Si nosotros actuamos de esta forma, si nosotros ponemos el ejemplo, si nuestros hijos ven en nosotros que antes de juzgar buscamos información, que antes de incluso aceptar una información como cierta, aunque venga de un medio que creemos que es confiable o que consideramos confiable, nosotros mismos investigamos un poquito más. Eso era algo mucho de mi generación y de la generación anterior, de buscar libros, de buscar diccionarios, de buscar diferentes fuentes y hacernos nuestra propia opinión de acuerdo a una investigación, de acuerdo a ir un poquito más allá. Es uno de los ejemplos más valiosos que podemos darle a nuestros hijos. No formarse una opinión, no generarse un prejuicio a la primera que conoces a una persona, a la primera que recibes una información que te incluso no, más aún si la información que estás recibiendo te estimula el rechazo, el desagrado, más aún. En ese sentido, considero yo que tenemos que dar el ejemplo de investigar, de conversar, de ir más allá. ¿Por qué? La generación que estamos criando, las personas que tenemos hijos en edad preescolar, incluso hasta la adolescencia, es una generación cuya información principal viene de las redes sociales. Esto es lamentable, pero es una realidad. Tú vas a poder controlar el tiempo que ellos invierten en el uso de las redes sociales hasta cierta edad, luego ya no lo vas a poder controlar. Entonces, mientras controlas el tiempo que invierte esta persona y la exposición que tiene esta persona a las redes sociales, también inculca valores de, por ejemplo, mentalidad abierta, de basarte en diferentes fuentes de información antes de formarte un juicio, de llamar al diálogo, en vez de atacar, de cerrarte y de formar un prejuicio, hacer un llamado al diálogo. De repente si no comprendes algo que te está diciendo una persona o te suena raro, o te suena que incita al odio, de repente tú puedes preguntarle un poquito más a esta persona de qué está hablando, desde el punto de vista de la humildad, mira, yo no estoy desinformado, no sé de qué me estás hablando, cuéntame, me interesa, quisiera saber más. Y luego tú también hacer tu investigación. Yo creo que es un ejemplo muy poderoso que podemos darle a nuestros hijos. No dejarnos llevar solamente por lo que digan las redes sociales. Primero, por lo que siempre he dicho, las redes sociales son solamente entretenimiento. Y segundo, porque los medios de comunicación siempre han sido el arma más poderosa para la manipulación de la opinión pública. Y en esa manipulación de la opinión pública, lamentablemente los seres humanos nos hacemos muchísimo daño unos a los otros, sin darnos cuenta de que estamos siendo manipulados. Y considero que el tema del feminismo, sobre todo ahora que se está escuchando mucho por el mes aniversario o por el mes de conmemoración, el mes de la mujer, es un ejemplo muy relevante. Y bueno, espero que toda esta conversación les haya sido útil, que hayan aprendido algo que no sabían, que haya estimulado conversaciones interesantes. Por favor, déjame tu comentario. Sé que hay muchas personas que debieron haber visto esto y tal vez pausaron el video y lo dejaron de ver en algún momento que dije algo que no les gustó. Y bueno, no llegaron hasta aquí, pero si tú conoces a alguien que lo hizo y no llegó hasta aquí, déjame el comentario, déjame saber qué fue lo que generó rechazo
o miedo, incluso incomodidad a esa persona o incluso a ti mismo. Si llegaste hasta aquí, y te lo agradezco un montón, quiero comunicarme más con ustedes, quiero saber qué están pensando. Si, y repito, soy una persona que me nutro muchísimo del desacuerdo, así que tanto si están de acuerdo como si no, déjenmelo saber en los comentarios. Si conoces a alguien que puede beneficiarse de este contenido, porfa, compártelo. Me ayudarías mucho a mí, no solamente con mi proyecto, sino también con mi propósito. Porque creo que se ha notado que los episodios que hago lo hago con un propósito muy, muy desde la generación que quiero que criemos. Muy desde estos seres humanos que están tan floreciendo, aprovechemos esa inocencia para, para realmente prepararlos para lo mejor, en vez de alimentarlos sin conciencia, o dejarlos que ellos mismos se alimenten de tantas cosas que hay en el mundo que no son nutritivas. Y bueno, como les comenté durante el episodio, tengo un proyecto en Patreon donde tengo 2 contenidos exclusivos en Patreon, no tienen que ver ninguno uno con el otro, son 2 cosas completamente diferentes, pero cada uno estoy lanzando un contenido semanal. Entonces en total van a tener 2 contenidos exclusivos semanales, y uno de ellos es donde puedo hablar de cosas como la que conversé en el inicio, pero sin guión, sin censura, porque hay incluso palabras que no puedo decir en YouTube, y más adelante voy a estar compartiendo temas mucho más sensibles que también están muy ligados y que son muy peligrosos para nuestra infancia. Y voy a estar hablando desde mi experiencia como psicóloga, eh, bueno, obviamente también mi experiencia como madre, pero mi experiencia como psicóloga en cárceles y con agresores sexuales, con agresores específicamente en personas menores de edad. Veo que hay muchísima desinformación en referencia a cómo podemos cuidar a nuestros hijos, hay muchísima desinformación en referencia a los principales predadores, y obviamente haré el capítulo también para YouTube, pero lo que quiero dejar claro es que en Patreon puedo conversar, aparte de que sin guión, porque es más libre. También puedo no utilizar tanto eufemismo e ir más directo al grano, que considero que es la mejor forma de educar. Entonces, gracias por estar aquí. Mi Patreon está en el link, los quiero mucho. Adiós.